Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada periodística. Mirada periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. A Mirada Periodística, hoy miércoles 11 de diciembre del año 2024. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito el formato para darle paso a la entrevista, porque sí tenemos preguntas del auditorio y bueno, ya que usted lo pidió, pues les informamos que la administración del Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas realizó la reunión informativa el pasado 5 de diciembre para dar a conocer las perspectivas de cierre de operación portuaria, tanto con la comunidad portuaria como con los medios de comunicación en el centro de negocios de esta entidad. Información, que les dimos a conocer el viernes, y hoy su director, el vicealmirante Anselmo Osorio Fraga, nos ampliará más detalles a partir de los cuestionamientos de la propia ciudadanía. Bienvenido, vicealmirante, a los micrófonos de Libre Pensamiento. Muy amable, muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas que nos escuchan. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y nos acompaña Aridaí Romero. Muy buenos días, compañera Georgina. Buenos días, vicealmirante. Buenos días. Pues bien, empezamos. ¿Qué le parece si entramos en materia, vicealmirante? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Aridaí. Sí, adelante. Vamos con todo. Bueno, saludamos a la gente que nos sigue a través de la frecuencia del 105.1 FM. Gracias a quienes se comienzan a conectar a través de las redes sociales. También los teléfonos en cabina se los ponemos a disposición: 753-53, 777-54 y, 717-01, y en WhatsApp 753-177-54. Y bueno, vicealmirante, les decía, a ver, hay un tema aquí con... Ya está. La primera pregunta que le queremos hacer a nuestro invitado es: ¿cuál sería, cuáles considera que son los factores claves que han permitido el aumento del 21% en la carga contenerizada durante este 2024? Gracias, muy amable. La pregunta es muy interesante. Y son varios factores importantes los que hemos nosotros determinado que nos permitieron tener un aumento a 2 dígitos, 21%, en donde se incrementó la carga de mercancía contenerizada a 2.25 millones de TEUs. Y el primero de ellos tiene que ver como tal con la naturaleza del comercio marítimo internacional, es decir, México y específicamente el puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto que ofrece toda la infraestructura para que el comercio, principalmente el comercio que viene de Oriente, de los países asiáticos, pues lleguen sus mercancías a través del puerto de Lázaro Cárdenas, en donde hemos tenido obviamente un incremento en el arribo de buques y nuevas líneas navieras que han hecho un especial interés en que las mercancías ingresen a través del puerto de Lázaro Cárdenas.
Es importante destacar también, y creo que en mi particular punto de vista, que hay otros 3 factores que son muy importantes. Uno de ellos es el factor humano, es decir, como cadena logística, en donde los diferentes actores que participamos, no solamente como tal Acipona, sino toda la cadena logística desde las terminales, todos los que participan en las diferentes terminales especializadas de contenedores, así como en la cadena en cuanto al transporte de las mercancías hacia su destino, que puede ser a través del ferrocarril o del autotransporte, agentes aduanales, agentes navieros, hemos participado de una manera muy intensa y muy estrecha, en donde desde a principios de año, a través de la comunidad portuaria, por Community, hemos nosotros realizado diferentes reuniones de trabajo, en la cual ponemos en la mesa la diferente problemática que se puede presentar para el arribo de mercancías, para el despacho de las propias mercancías, y hemos logrado mucho esa integración y ese entendimiento. Sobre todo identificando la problemática que es diferente al problema. Es decir, la problemática abarca identificar de raíz qué es lo que está originando el problema. Entonces, nos hemos sentado a la mesa, hemos estado platicando desde principios de años para poder dar una solución en todo eso. Entonces, yo agradezco mucho a toda la comunidad portuaria que efectivamente a través de este factor humano hemos podido integrar y alcanzar estos números. El segundo punto como tal, pues es la infraestructura con que cuenta la Acipona. Por supuesto que tenemos 2 terminales especializadas en contenedores con tecnología de punta, con equipamiento que nos permite como tal atender esa demanda que tuvimos este año para el manejo de contenedores. Y el tercer punto como tal, precisamente también es todo el equipamiento con que cuentan las terminales, en donde permiten el movimiento constante de las mercancías, tanto de importación, exportación y transbordo, que hacen que haya una continuidad 24/7, es decir, las 24 horas a los 7 días de la semana, hay una operación constante para repito, el arribo de las mercancías, el despacho como tal, contenedores que van en transbordo, y eso es lo que nos ha permitido alcanzar esta cifra. Llama la atención este incremento del 21% en cuanto al movimiento de carga contenerizada para este año, porque sí es un incremento bastante considerable. ¿Y esto usted cree que se deba también al factor clave del mercado asiático y su incursión aquí sobre América Latina? Sí, definitivamente lo mencioné en un principio. Es un proceso natural en el incremento de las mercancías que vienen de Asia, ¿no? China, Japón, en fin, diferentes países asiáticos que sus mercancías, el incremento de ese comercio es a través de los puertos que tienen esa infraestructura como el de Lázaro Cárdenas. En este aspecto tan importante, ¿qué tanto nos va a pegar el desarrollo del puerto de Chancay en Perú, donde acabamos de ver al presidente de China inaugurando un puerto, haciendo una inversión de $3,500 millones? El puerto de Chancay en Perú, en mi perspectiva, están generando un polo de desarrollo regional en Sudamérica, sí, como tal, para que efectivamente también el flujo de mercancías a través del comercio marítimo que van a Sudamérica sea a través de ese puerto. En México, el movimiento de mercancías de contenedores que arriban de México a México, normalmente su destino es todo el comercio a través ya sea de rutas terrestres o de rutas marítimas, sí, básicamente de lo que es Centroamérica a América del Norte. Es decir, todas las mercancías ingresan al país en importación, estos 2 millones de TEUs ingresan como tal al país para su comercialización en México, ¿no? Las mercancías que vienen de transbordo aquí al puerto de Lázaro Cárdenas son mercancías que van hacia Sudamérica o inclusive hacia Estados Unidos. Entonces, el puerto en Perú como tal, en mi perspectiva, repito, es un polo de desarrollo regional en Sudamérica. Solo para Sudamérica. Valdría la pena como tal ver exactamente cuál es la proyección que también tienen estas terminales para poder hacer un movimiento o un hub se llama,
en el tema de transbordo de mercancías, es decir, que puedan inclusive mercancías que vienen directamente de China hacia el puerto de Lázaro Cárdenas y posteriormente hacer una ruta marítima hacia el puerto de Perú. Perfecto. Y bueno, nuestro auditorio pregunta también cómo impactan los proyectos de infraestructura como la ampliación de las terminales y el dragado del canal suroeste o en la competitividad del puerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues estos proyectos impactan de manera positiva, es decir, nos permiten ofrecer una mayor infraestructura con capacidades, con un incremento en sus capacidades de un 30% para poder atender la demanda que se está previendo en la operación del puerto. Es decir, estos proyectos como tal son proyectos que vamos a desarrollar en los próximos 5 años, 6 años, pero con una visión de atender la demanda del comercio al menos unos 30 años más. Por 30 años. Por 30 años más, sí. Cuando yo llegué aquí a principios de año y veía yo toda la infraestructura que tiene el puerto y que actualmente estamos operando en un 35-40% en cuanto a infraestructura que tiene el recinto portuario, yo analizaba la visión que en su momento tuvieron todas aquellas personas que participaron en el desarrollo del puerto y que bien vale la pena también considerar que si hace 30 años desarrollaron esa infraestructura con esa visión, ahora después de 30 años, pues tenemos el compromiso también para poder seguir hacer crecer el puerto, ¿no? Y que esa visión continúe al menos por unos 30 años más para que el puerto tenga la capacidad, tenga la infraestructura, tenga todos los medios necesarios para poder atender el movimiento que se pueda generar en los próximos 30 años. ¿Actualmente ¿no? ¿Tiene la capacidad para la demanda, Vicente? Sí, por supuesto. Tenemos ahorita la capacidad con las terminales que tenemos especializadas, con los propios proyectos de desarrollo de las terminales para que podamos seguir atendiendo esa demanda. Muy bien, nos vamos a la tercera. Es que anunciamos que venía, entonces. No, está bien, qué bueno, me da mucho gusto. Y para nosotros, bueno, lo más importante pues es nuestro auditor. Nosotros tenemos varias cosas en el tintero, pero siempre es más importante nuestro auditorio porque a él nos debemos las personas públicas como usted, como yo, en Claro, fin, ¿no? Por supuesto. Y preguntan, por ejemplo, ¿qué medidas está tomando la Cipona para garantizar que el crecimiento portuario sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente? Es un compromiso que también hemos tenido desde hace muchos años. El puerto de Lázaro Cárdenas es el primer puerto a nivel nacional que cumple con toda la normatividad que las especificaciones ISO establecen como a la comunidad portuaria como puerto limpio o puerto verde. El puerto de Lázaro Cárdenas tiene diferentes certificaciones, entre ellas, por ejemplo, puerto verde significa que el puerto de Lázaro Cárdenas cuenta con diferentes unidades de manejo ambiental, las UMAS, en donde nosotros proveemos también o mantenemos el crecimiento del medio ambiente sin contaminar. Entonces, dentro del recinto portuario tenemos esas unidades de manejo ambiental en donde generamos el crecimiento de la flora como tal y la fauna, conservamos la fauna para evitar que haya una afectación. Por otro lado, tenemos también los indicadores que nos permiten estar midiendo y comparando los niveles de dióxido de carbono que se generan dentro del puerto por las diferentes maquinarias que se utilizan, ¿no? Los propios barcos. Entonces, tenemos un compromiso a nivel internacional a través de la Organización Marítima Internacional, la OMI, en donde ha establecido que para el 2050 los puertos tienen que manejar energías completamente limpias. Es un gran reto. En ese sentido, tanto las propias terminales como nosotros hemos estado estableciendo programas constantes para evitar la contaminación. Se miden los niveles de contaminación y se establecen mecanismos para disminuirlos. Entre estos mecanismos estamos nosotros cambiando todo el sistema de generación de energía eléctrica y uso de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos
en donde aprovechamos las energías limpias como la energía solar, la energía propia del agua, para poder generar la energía que se utiliza dentro del puerto. La última obra que inauguramos fue, por ejemplo, el muelle de embarcaciones menores, en donde ya el muelle cuenta con instalaciones para poder proveer de energía a los buques que arriban a ese muelle y agua potable. De tal manera que cuando arriba un barco queda atracado en esos muelles, entonces ya no tienen que mantener sus motores encendidos para la generación de energía o el consumo de agua. Esto nos ayuda muchísimo a disminuir esos niveles de generación de dióxido de carbono. Otra pregunta que nos hacen ahorita el auditorio es si siguen donando plantas del vivero hacia la comunidad. Sí, por supuesto. Hemos estado también impulsando también y promoviendo el cuidado del medio ambiente a través de la donación de todas estas flora, plantas, que además de que nos sirven para disminuir los niveles de contaminación, pues embellecen la ciudad. Preguntan del particular del mangle. Uh-huh. ¿El mangle sigue siendo donado lo siguen ustedes conservando, lo siguen reproduciendo en el vivero? Sí, tenemos un área específica para la reproducción de mangle, no nada más en este vivero. Tenemos un área específica que está en el acceso al Boulevard Costero, en donde también desde hace un par de años empezamos a sembrar mangle, y hoy por hoy es una zona que está completamente ya cubierta y donde ya se reprodució el mangle, y con esto nosotros promovemos como tal el cuidado del mangle, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se garantiza que se salvaguarda la arribación de la tortuga en las arenas que quedan privadas dentro de la empresa ArcelorMittal? Y sobre todo, ¿qué manejo se le está dando a la especie al interior de las playas que ya son privadas, por así decirlo? Exactamente la pregunta que me haces en cuanto a ArcelorMittal, hasta donde yo tengo conocimiento y de acuerdo a los límites que tiene la empresa, no tengo yo identificado que tengan ellos áreas que sean contiguas al mar, es decir, que tengan playa. Toda la zona de playa pertenece al recinto portuario, y el recinto portuario, es decir, la Cipona, sí tiene un convenio con las autoridades para el cuidado y la protección de estas especies, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, lo que le llaman ahí en el área que da hacia la playa, las escolleras. Las escolleras, toda esa zona es de recinto portuario, no es como tal de ArcelorMittal. Sí. Y nosotros, a través de la unidad de manejo ambiental, a través del área de la gerencia de operaciones, que tenemos un departamento de medio ambiente, son los que identifican si hay una arribación de tortugas, hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que haya un seguimiento puntual con el cuidado y la protección de estas especies. Perfecto. La pregunta nace a raíz de lo que es la fauna canina que se ha ido adheriendo a lo que son las zonas del mangle y de la zona de las escolleras. Reportaba en su momento Juan Beltrán, que es el encargado del departamento tortuguero de la Perla del Pacífico ahí en Playa Jardín, que había ciertos inconvenientes con las personas que daban vigilancia a la empresa, ya que les prohibían el acceso, obviamente, de acuerdo a lo que dice la ley, pero estos mismos pues servían para que los perros llegaran y hurtaran los nidos. A raíz de eso nace la pregunta, ya que contamos con evidencias de que han sido hurtados en lo que va del mes solamente 6 nidos, solo al frente de lo que es la zona de las escolleras de ArcelorMittal. Vamos a tomar nota de este tema. Por supuesto que es de gran interés de nosotros el poder, sobre todo, aparte de atender, el continuar protegiendo estas especies. No tengo el dato como tal en este momento, pero me llevo de tarea el poder investigar, el poder atender e identificar el problema que pudiese existir con lo que es la proliferación de estos perros, ¿no? Y con la posible afectación que puedan tener con la tortuga. Síganse comunicando con nosotros al WhatsApp 753-100-7754 o al teléfono de cabina 753-53-71701. Estamos viendo también sus mensajes a través de del live que tenemos en vivo,
que se transmite obviamente a través de Radio Vida 1051, TV Puerto LZC y Unión de Michoacán, Bitácora Portuaria, Noticias LZC. Se lo digo porque luego nos dicen que no los saludamos, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos aquí con el vicealmirante, el director de la Cipona, Lázaro Cárdenas. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Habla el ingeniero Eder López, presidente del PES Michoacán. Michoacán lleva años hundido en la violencia, la pobreza y la corrupción que nos han dejado los gobiernos de los partidos de siempre. Desafortunadamente, entre los partidos dinosaurio, los rémora o los de cascarón nuevo pero con relleno a rancio, no teníamos mucho de dónde escoger. Hasta que llegó el PES, el único partido orgullosamente michoacano. Somos el nuevo rostro de la política en Michoacán. Somos PES, el partido de los michoacanos. Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh? Las niñas no pueden. Deberías ser más femenina. Ese trabajo es de hombres. Ya cásate. ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Cuántas veces lo dijiste tú? Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla. Escucha. Escúchate. ¿La solución? Está en tus manos. Nosotras somos libertad, respeto, dignidad, igualdad. Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Gobierno de México. Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad. Salarios por encima de la inflación. Electricidad y combustibles a precios justos. Recuperación de trenes de pasajeros. E igualdad sustantiva para las mujeres. Estos son solo algunos beneficios sociales de las reformas constitucionales aprobadas por el Senado. 66ª legislatura. Senado de la República. El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral. La Corte contigo. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSPO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Ya son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 28 minutotes, hoy 11 de diciembre del 2024. Recuerde que no se le vaya a hacer tarde y continuamos con la entrevista. Y agradezco antes que todo los mensajes de texto que nos hacen llegar vía WhatsApp. Con esto vamos dando más información a usted respecto a las actividades que se realizan por parte de la ACIPONA. Y me permito preguntarle, vicealmirante Osorio, ¿cómo se integran los proyectos de infraestructura vial y el anillo periférico con las necesidades logísticas del puerto y lo que implica en la región? Bien. Todos esos proyectos que en su momento fueron estudiados, fueron planeados, sí, no solamente al interior de la Cipona como tal, sino a través de reuniones que se han sostenido tanto con el municipio. Ayer mismo tuvimos una reunión precisamente para poder identificar todos estos proyectos, entenderlos y sobre todo alinearlos con lo que es el programa de desarrollo urbano. Entonces, estos proyectos se van integrando, por un lado, sí, con esas necesidades logísticas del interior del puerto, atendiendo por una parte lo que es el incremento que se ha presentado en la importación o en recibir mercancías,
y que esto han generado también un incremento considerable en todo lo que es en el establecimiento de patios al exterior del recinto portuario, el incremento considerable en el autotransporte de carga para el movimiento de estas mercancías, y por eso es que es necesario establecer estos proyectos de infraestructura vial para que exista una continuidad sin afectar el desarrollo propio de la ciudad o sin afectar las vialidades propias de la ciudad. Entonces, ese es el factor fundamental en que nosotros integramos. Por un lado, atender la demanda que existe en el incremento de patios y de autotransporte, que es el resultado o es una consecuencia lógica en el incremento de contenedores. Es decir, si en este año, como decimos, manejamos 2.25 millones de TEUs, y me gustaría explicar como tal el dato, ¿no? A lo mejor muchos ya lo sabemos, otros no, pero me van a preguntar a lo mejor, oiga, ¿qué es un TEU, no? Sí. Entonces, el TEU es una unidad de medida de un contenedor que mide de largo 20 pies. Entonces, a lo largo de la historia del manejo de contenedores, se estableció a un contenedor de 20 pies, independientemente del peso que traiga, TEU. Entonces, un contenedor de 20 pies es un contenedor, es la unidad de medida TEU. Y es la medida con que establecemos o este criterio, ¿no? Es decir, en el año manejamos 2.250.000 contenedores de 20 pies de longitud. Al haber este incremento como tal, entonces obviamente hay una demanda, también un crecimiento, repito, en las áreas que son destinadas para su almacenamiento ya una vez que salen del puerto, así como el medio por el cual se movilizan estos contenedores. Por eso es necesario, repito, que haya esa integración. Por un lado, atender esa demanda dentro del puerto, y por otro lado, que no haya una afectación en la propia ciudadanía, en la ciudad, por el incremento de esto. Y es una realidad, lo hemos visto, ¿no? Es decir, todo este camino periférico que va a lo largo de que sale por ArcelorMittal hacia el Libramiento que estamos por concluir, es una avenida que hoy por hoy lo utiliza el autotransporte y que hoy por hoy el camino está completamente destrozado, ¿no? O sea, es decir, el camino está completamente desgastado, tenemos ahí vados que se inundan en temporada de lluvias. Entonces, este camino como tal ya está identificado que es utilizado por el transporte el autotransporte para carga de contenedores y vehículos. Entonces vamos nosotros a preparar precisamente para que sea un camino o una avenida a 4 carriles que permita que el flujo de todo el autotransporte sea a través de esta ruta sin tener una afectación mayor a la ciudad. En este tema que fue y que ha sido muchas veces un atractivo para los inversionistas que deciden depositar su confianza en el movimiento de la carga contenerizada en Lázaro Cárdenas, creció también el tema de los patios afuera del Naranjito, que ha sido una calamidad para los ciudadanos que viven ahí en el vecino estado de Guerrero, así como las personas que visitan o que salen del municipio de Lázaro Cárdenas, e incluso pues bueno, de toda la región de la Sierra Costa, al utilizar esta vialidad. ¿A quién le toca atender este tema? ¿Le toca a la Cipona? ¿Le toca a Evelyn Salgado? ¿Qué dice el gobierno del estado de Guerrero ante esto? Es un trabajo en equipo. Sí. O sea, es decir, la instrucción que tenemos ya por parte de nuestra presidenta, este es un proyecto que en su momento se presentó a presidencia a través de la Secretaría de Marina, para poder atender también como tal esa necesidad de dar una solución al complejo problema que existe en cuanto a la vialidad, ¿no? Ya tenemos acercamiento también con el gobierno del estado de Guerrero a través de su presidente municipal de la Unión, Francisco es su nombre, el licenciado Francisco, y hemos llevado a cabo también diferentes reuniones de trabajo en donde estamos haciendo prácticamente 2 acciones. Una que es de manera inmediata, es decir, atender de manera inmediata esa problemática que se presenta, porque
literal, no había ni manera de cómo hacer una evacuación, ¿no? O sea, claro. Sí, era algo bastante complejo el tema. Saturado, con filas y filas de trailers, y no había ni siquiera un acceso al poblado del Naranjito para poder, repito, hacer una evacuación médica. Nos sentamos a la mesa, tuvimos unas 2, 3 reuniones de trabajo. Estuvo aquí con nosotros en la primera ocasión el almirante secretario de Marina junto con el gobernador del estado de Michoacán. Lamentablemente en esa reunión no pudo asistir la gobernadora del estado de Guerrero, pero sí estuvieron los presidentes municipales de la Unión, de aquí de Lázaro Cárdenas, diferentes autoridades a nivel federal también, como fue el secretario de Infraestructura y Comunicaciones, el propio jefe de la oficina de presidencia, para poder identificar la problemática y atender, dar una solución. Entonces, estamos haciendo 2 acciones. La primera es concreta. En este momento se establecieron a través de las autoridades, es decir, a través del mando naval de Lázaro Cárdenas, las policías estatales y municipales, recorridos y operativos para dar un ordenamiento vial. Claro. Porque independientemente de que exista la infraestructura adecuada, es bien importante también que haya una educación y un ordenamiento vial, que los propios operadores respeten a las avenidas o la circulación que se establece. Entonces, al día de hoy hay operativos en donde están dando esa fluidez y el problema está solucionado de manera temporal. Es decir, al día de hoy no hay congestionamiento, no hay los trailers que están parados en la autopista, a través de ese ordenamiento vial y esa educación vial. A largo plazo, nosotros estamos identificando junto con el municipio de La Unión y los diferentes presidentes ejidatarios del Naranjito y esa área, las avenidas que vamos a construir para dar una continuidad como tal a ese periférico. Sí. Es decir, va a haber una circulación constante de todos aquellos patios que ya están establecidos para que el flujo de los vehículos sea directamente ya a la salida a la autopista siglo XXI que van hacia Morelia y demás entidades, y por otro lado los que tienen que regresar al puerto, que lo van a hacer a través de la isla de La Palma, con una ruta que tenemos ya identificada y poder ingresar al puerto, ¿no? Se va a hacer vamos a construir una rotonda y un puente alterno hacia el lado norte de lo que es a la altura de la isla de La Palma, para que efectivamente podamos dejar completamente libre el tramo de la autopista siglo XXI que entra a la ciudad, de tal manera que sea utilizado únicamente para pues la ciudadanía en general, ¿no? Y todo el flujo del autotransporte, exista esa vialidad que va a ser específicamente para el uso, el desahogo o el movimiento de contenedores, de vehículos, es decir, de toda la carga en general. A largo plazo, ¿cuándo iniciarían esos trabajos? Bueno, a largo plazo, me refiero, estamos ahorita trabajando con la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque todos estos proyectos, ¿no? Es importante mencionar como tal cuál es el procedimiento, ¿no? Es decir, nosotros a Cipona empezamos a hacer el plano del proyecto, lo presentamos como un proyecto ejecutivo a la Secretaría de Hacienda, no porque ellos nos tengan que asignar el presupuesto, sino porque el presupuesto que es del recurso que ingresa a Cipona, nosotros somos fiscalizados por Hacienda. Hacienda nos tiene que autorizar que el recurso que ingresa a Cipona por todo este movimiento de contenedores, carga en general, nos autorice que de ese dinero se utilice para estas obras. Este proyecto como tal, el que es en el cierre de perspectivas que presentamos, el número 3, tenemos identificado como construcción de vialidad alterna por un monto de 1.642 millones de pesos en el periodo del 2026 al 2030. Entonces, al día de hoy estamos haciendo ese trabajo de escritorio, le voy a llamar, ¿no? Un trabajo donde tenemos que integrar toda la documentación para poder presentarlo ante Hacienda, y nosotros estamos esperando, calculando que a mediados del próximo año ya contemos con la autorización o el registro en cartera de
la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder continuar con el proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? Tenemos que hacer la licitación, es decir, tenemos que convocar a las diferentes empresas que estén interesadas en desarrollar este proyecto o esta obra, y entonces cumplir también con la normatividad que nos establece la ley, en donde se hace una licitación y en base al mejor ofrecimiento que se hace, se asigna ya la obra al contratista que la va a desarrollar. En los periodos que ya tenemos definidos también hay un programa, en ese programa ejecutivo establecemos en qué tiempo lo tienen que realizar, que estamos considerando como tal que sea en 3 años aproximadamente, es decir, del 2026 antes que finalice el 2030. Y acaban de escuchar ustedes, ya está trabajando Acipona en el tema que tanto nos han estado hablando, que es, así es el que precisamente en esa área del Naranjito. Así es que, perdón, quisiera yo agregar también algo bien importante, porque debo de decirlo, ¿no? Existe una voluntad y una cooperación total por parte tanto de las autoridades, es decir, presidente municipal ahí de la Unión, los ejidatarios hemos platicado con ellos, están dispuestos como tal a que en base a las áreas que ya identificamos, a ellos a ceder esos terrenos, ¿no? Para poder hacer estas vialidades. Es fundamental y lo agradezco, de verdad quiero agradecerlo a través ahorita de este medio de comunicación, porque cuando hay voluntad de hacer las cosas, se facilita, ¿no? Entonces, por supuesto que hay voluntad por parte de todos los actores, no nada más Acipona, es decir, nosotros Acipona como tal, pues estamos organizándonos, ¿no? Estamos integrando a todos los actores, repito, porque no somos nada más Acipona, ¿no? Aquí es la participación, repito, de las diferentes autoridades municipales, de ejidatarios, los propios sesionarios o los propios dueños de los patios que están actualmente ahí, están también dispuestos a colaborar, a ceder parte de esos terrenos que ya tienen establecidos como patios para poder cumplir con toda esa normatividad. Entonces, yo agradezco mucho toda la colaboración y la disposición que hay con todos estos actores. Así es. Perdón, quería yo comentarlo. Es importante. Gracias. Y bueno, también corresponde, si dice una pregunta para Luis Almirante Osorio. Hay un problema en Isla La Palma. ¿Qué van a hacer con ese problema? ¿Qué hay con el ejido y con los ejidatarios de la isla de La Palma? Es un tema también interesante. Digo, problema como tal yo no lo puedo catalogar. Es decir, así está elaborada la pregunta, claro, del radio escucha. Es un tema que como tal sí es importante poner en contexto, ¿no? La isla de La Palma, como tal, fueron terrenos que fueron adquiridos al gobierno del estado de Michoacán, y existen demandas, ¿no? O litigios por propiedad todavía de ejidatarios en proceso, ¿no? En proceso que llevan ya muchos años, 2015 tal vez, 2016, en donde hasta el día de hoy no hay una resolución definitiva en el título de propiedad de parte de esos terrenos en la isla de La Palma, ¿no? Es importante mencionar también, todas estas demandas son en contra del Estado del gobierno de Michoacán. Es decir, el gobierno del Estado de Michoacán en su momento, que es el que tenía en propiedad, y esas demandas, pues obviamente están en contra del gobierno del Estado de Michoacán. Entonces, ¿qué ha hecho la Acipona? Pues nosotros Acipona, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Por un lado, nos hemos sentado con los diferentes ejidatarios, como Zacatula, para ir de la mano atendiendo esta situación, ¿no? Los procesos han sido largos, sí. Tuvimos el problema, o tenemos actualmente el problema en cuestión del sistema judicial, que inclusive entró en paro. Estuvimos más de 4 o 5 meses en paro. Al día de hoy no hay resoluciones que han sido definidas como tal. Pero siempre buscamos, y se lo he dicho yo también a los ejidatarios con los que nos hemos tenido diferentes reuniones,
Digo que vamos de la mano, es decir, en buscar una solución que sea realmente benéfica para todos, ¿no? Porque en sentido figurado, comentaba yo con ellos, les decía, bueno, pues así como ustedes tienen este problema, por llamarlo de esa manera, una situación en donde no está legalmente definido de quién es la propiedad, pues entonces en esa situación está la Cipona, porque tengo terrenos que estoy pagando y que no son ni del gobierno, ¿no? Hay un impas, ¿no? Hay una situación que efectivamente no está completamente definida, pero al final digo, lo que tenga que hacer, y los he platicado con los propios ejidatarios, sí, pues lo que buscan es eso, la indemnización que deba de ser, ¿no? Entonces le digo, por supuesto, ¿no? La autoridad lo determinará, no yo. Claro. Yo no puedo ser juez y parte, yo no puedo decir, sí, te corresponde a ti, vamos a indemnizar. Tiene que ser la autoridad como tal la que defina, ¿no? Conforme a derecho, qué es lo que le corresponde, y si hay que indemnizar, pues será un tema que el propio gobierno del estado de Michoacán tendrá que... Sí, pero el crecimiento continúa en esa parte. No, por supuesto, el crecimiento continúa. ¿En esa parte del litigio? No, en esa parte del litigio no. No, en esa parte no. En esa parte definitivamente también tenemos una restricción por parte de la autoridad en que todos esos terrenos que están ahorita en litigio estén exactamente en la condición como están ahorita, ¿no? Ellos nos han pedido ir a hacer recorridos, oiga, almirante, queremos ir a ver los terrenos con mucho gusto, claro que sí, los hemos acompañado, ellos han constatado como tal que toda esa parte que está en litigio no se ha tocado, ¿no? Hay que ser respetuosos. Claro. ¿no? Claro que sí. Hay que ser respetuosos. Pero eso no impide el desarrollo. Por supuesto que no, eso no impide el desarrollo. Toda la parte sur de la isla de La Palma es la que estamos ahorita desarrollando. En estos proyectos que hemos presentado también, el desarrollo de la isla de La Palma, tenemos un monto proyectado de alrededor de 3,000 millones de pesos. Sí, o sea, para nosotros sí es prioritario que efectivamente ya haya una definición como tal en la solución de estos litigios para poder desarrollar. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Toda la parte que no está en litigio, que es la parte norte, estamos considerando de entrada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar nosotros a definir o a delimitar como tal todos estos terrenos. ¿Y cómo se hace? Pues poniendo las bardas, ¿no? Tenemos que empezar a poner las bardas que delimiten como tal la propiedad para evitar el día de mañana que puedan existir otras personas que puedan invadir, y entonces sí se va a generar un problema, porque entonces los propios ejidatarios van a perder lo que por derecho les correspondería, porque va a haber terceras personas que pudiesen invadir esos terrenos, ¿no? Así es. Tocante a ese tema de la invasión de los terrenos en el puerto de Lázaro Cárdenas, ¿qué pasa con la comunidad indígena que se ha establecido a la derecha del puente Dr. Ignacio Chávez? Nosotros a Cipona nos hemos mantenido, por supuesto, también al margen como tal, porque no es un tema, que nosotros, en primer lugar, lo platicamos en su momento con ellos, yo no tengo ninguna autoridad en ese sentido, ¿no? Como tal, que ellos están ocupando espacios que pertenecen a Conagua, es un derecho de vía de Conagua, entonces, pues las demandas tienen que ser por parte de Conagua, de a quien les pertenecen esas tierras, ¿no? Okay. Hemos sido muy respetuosos, por supuesto. Lo que sí procuramos nosotros es evitar que pudiesen presentarse accidentes o presentarse situaciones que puedan ser más complejas. Hicimos un recorrido como tal nosotros en el área, sobre lo que es el perímetro, y platicábamos con ellos en su momento tratando de hacer conciencia, ¿no? En el sentido de que están en una zona de riesgo. Y digo, tan es así con ahora las lluvias tan intensas que se presentaron. Claro, no, sí estábamos muchos con el pendiente. Todo eso se inundó, o sea, toda esa zona se inundó. Ellos, por supuesto, que tuvieron los pocos que había ahí que están, no puedo decir que estaban habitando porque están ahí como que cuidando esas áreas, ¿no? Y bueno, pues definitivamente pues tuvieron que evacuar toda esa zona porque efectivamente toda esa parte se inundó, ¿no? Entonces, definitivamente que es una zona de alto riesgo, lo es. Y es lo que yo en su momento expuse, ¿no?
con las diferentes autoridades, con propia Conagua, con el propio gobierno del estado de Michoacán, le digo, ustedes, o sea, ustedes que son autoridad el día de mañana, sí estamos o están expuestos a que seamos cuestionados de que qué hicimos para evitar algún accidente fatal. Afortunadamente hemos estado trabajando de la mano. Insisto, también hemos sido respetuosos en ese sentido, en no ir más allá de las propias atribuciones que tengo yo como director de Cipona. Claro. Cambiando un poquito sobre el tema, en cuanto a la promoción del puerto de Lázaro Cárdenas, ¿qué estrategias se están implementando para atraer la inversión y aumentar así la visibilidad del puerto a nivel internacional? Muy interesante tu pregunta también, la agradezco. Hemos estado trabajando de la mano con el área de la gerencia de comercialización, que es la parte que le corresponde como tal llevar a cabo lo que es la promoción. A lo largo de este año, en 2024, asistimos a diferentes foros, inclusive a nivel internacional, gente que fue a Europa para poder hacer la promoción de lo que es el puerto. ¿En qué consiste esta promoción? En ofrecer las capacidades, en ofrecer la infraestructura que tiene el puerto y la capacidad operativa que tiene. Entonces, fueron alrededor de 5 foros a nivel nacional, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Guanajuato, en donde la comunidad portuaria como tal, es decir, vamos siempre juntos, vamos de la mano, no nada más es a Cipona, es decir, van los representantes de las diferentes terminales, van los representantes de los agentes aduanales, van los representantes de los agentes navieros, que son los que vamos a promocionar. Esta estrategia de ir juntos nos ha servido muchísimo. A diferencia de otros puertos, inclusive a nivel internacional, la comunidad portuaria aquí en Lázaro Cárdenas es una comunidad que está registrada, en primer término, pero lo más importante que es una comunidad que vamos de la mano, vamos con un entendimiento y con un objetivo común. Y lo platicamos en las diferentes reuniones que tenemos, en el sentido de que si a uno le va bien, a todos nos va bien. A todos nos va bien, claro. Si en esa cadena logística que lo que buscamos es que la mercancía llegue a su destino final en tiempo y forma, y en esa cadena logística alguien no está cumpliendo bien con su trabajo, es un efecto dominó. Todos caemos, ¿no? Claro. Todo se paraliza. Entonces, en esta difusión y sobre todo en la promoción que hacemos con el puerto, hemos ido... a principios de año inclusive fuimos a Morelia para la feria michoacana. Estuvimos ahí, establecimos un stand también en donde hacemos la promoción de nuestro puerto, ¿no? Repito, con todos los actores, porque como cadena logística, repito, somos muchos los actores y procuramos siempre ir de la mano, siempre con un mismo objetivo. Así es, una pregunta porque ya el tiempo nos está comiendo. El aeródromo. ¿Qué se espera con este proyecto? ¿De cuánto va a ser también? El aeródromo. Desde el año 2024 empezamos como tal a hacer su rehabilitación. Sí. ¿En qué consiste? En dar una mejor cara, una mejor vista al aeropuerto como tal, actualizar su infraestructura. Tenemos también en cartera de inversión que no nos han autorizado todavía por parte de Hacienda, pero tenemos un programa de rehabilitación alrededor de 160 millones de pesos, en el cual se incluye poner alumbrado a la pista para tener vuelos nocturnos, hacer un reencarpetamiento como tal y hacer una rehabilitación de todo lo que es la sala de espera, la sala de pasajeros, y trabajos de mantenimiento en general, todo lo que es la periferia. La gran limitante que tenemos con el aeropuerto es la longitud de la aeropista, que son 1.500 metros. Y hoy por hoy las aerolíneas comerciales se han enfocado en obviamente los aeropuertos que son más grandes, el empleo de aviones más grandes por el número de pasajeros que pueden transportar. Nos hemos estado dando la tarea junto con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para poder buscar la aerolínea que le sea atractivo establecer vuelos comerciales. Tenemos identificadas 2 rutas principales, una es Morelia-Lázaro Cárdenas y la otra es Guadalajara-Lázaro Cárdenas, que
están asegurados los asientos, ¿no? Sí. Pero estamos todavía en espera que nos confirmen 1 o 2 aerolíneas que emplean aviones tipo Caravan, con capacidad de 12, 15 pasajeros, y con eso nosotros podríamos detonar nuevamente el uso del aeropuerto para vuelos comerciales. Perfecto. En el tema del... Sí, vicealmirante. Sí, con mucho gusto. Bueno, varias de las preguntas que nos hacen, ustedes recuerden que lo van a poder consultar ya en tvpuertolzc.com y en radiovida1051.com, pero una de las que dice, bueno, cuánto crecimiento ha tenido este año, y hablan de cuántos empleos han surgido para la misma población de Lázaro Cárdenas este año. De empleos yo me atrevería a comentar por todo lo que se ha generado, sobre todo en infraestructura, en el desarrollo de infraestructura, que han sido más de 2,000 empleos. Más de 2,000 empleos este año. Ok, bueno. Y lo demás adelante de ahí porque el tiempo nos apremia. ¿Qué acciones específicas se están llevando a cabo para mejorar la conectividad y la infraestructura logística para el transporte de la carga de cabotaje? Bueno, acciones específicas, estamos ahorita nosotros estamos preparando toda la documentación para hacer la licitación del muelle de cabotaje. Okay. Ese es el primer punto. Es una licitación o sea, licitación como tal también es un concurso, es un ofrecimiento que se hace a los diferentes empresarios que se someten a un estudio, a un análisis económico, de acuerdo al ofrecimiento que nosotros hacemos para el uso de ese muelle, y entonces hay un ganador, ¿no? Entonces el ganador como tal ya tiene que empezar a desarrollar todo lo necesario para que empiece a operar ese muelle, considerando por supuesto lo que es el cabotaje, ¿no? Es decir, el movimiento de mercancías dentro del país a través de una ruta marítima, que hoy por hoy se lleva a cabo. Hoy por hoy el puerto de Lázaro Cárdenas participa en movimientos de cabotaje, ya sea con mineral de hierro, carbón mineral que viene de Manzanillo, viene de Guaymas, de Santa Rosalía, mercancía contenerizada que se recibe aquí o que se recibe en Manzanillo y en Guaymas y se mueve hacia Salina Cruz o hacia Acapulco. Entonces, tenemos como tal cabotaje, y lo que estamos impulsando es que efectivamente a través de este muelle de cabotaje, ahorita está en ese proceso de hacer la licitación, nosotros calculamos por los tiempos también que esta licitación se lleve a cabo a mediados del próximo año, 2025, ¿no? Y entonces ya poder como tal detonar la operación de este muelle para continuar o incrementar el flujo de cabotaje. Como un comentario muy especial, por supuesto que también nos han venido a visitar por parte de la Acipona de Salina Cruz y del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para que efectivamente a través de este puerto de Lázaro Cárdenas se puedan mover las mercancías que ingresan al país. Se hace el despacho de la mercancía aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas y entonces ya se embarcarían nuevamente hacia una ruta marítima hacia Salina Cruz para continuar como polo de desarrollo a las regiones del país, en la región sureste. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, vicealmirante. Al contrario, para mí me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Estamos abiertos también a cualquier comentario, a cualquier pregunta que tengan. Tenemos nosotros ahí teléfonos. Le voy a pedir a nuestra gerente de comercialización, a la maestra María Agustina, para que ponga los teléfonos del área de comercialización, los correos electrónicos que tenemos también para poder atender cualquier pregunta, cualquier duda que pudiese tener la ciudadanía. Para nosotros Acipona este tipo de acercamiento con ellos es muy importante porque si se dan cuenta, la operación del puerto es completamente transparente para la ciudad. Es decir, la ciudad como tal no alcanza a dimensionar y observar todo lo que se mueve en el puerto. Afirmativo. Es un proceso transparente. Mencionamos, por ejemplo, recibimos 1,700 buques a lo largo del año, ¿no? Más de 30 millones de toneladas de carga en general. Y la ciudadanía lo compartimos con ellos porque no es algo perceptible para la ciudadanía.
Claro, la ciudadanía solamente ve trailers moviendo contenedores y barquitos llegando a las playas. Y lamentablemente también lo digo, ¿no? Cuando se dan cuenta es cuando ya el trailer se les atravesó en su calle o porque ya... Por los accidentes que hubo, ¿no? Que es demasiado flujo así es, ¿no? de carga pesada. Así es, ¿no? Pero agradezco mucho este espacio para poder platicar en general con toda la ciudadanía, con ustedes. Para mí me da muchísimo gusto, es un honor. Y me reitero nuevamente a sus órdenes, abierto a cualquier comentario que pudiese haber para poder inclusive invitar a la ciudadanía a través también de nuestra área de comercialización. Tenemos programas de visita al puerto, tenemos programas de recorrido en general, no nada más universidades, escuelas, a toda la ciudadanía, acérquense con nosotros para que conozcan su puerto, es importante. Y se sientan orgullosos de él. Dentro de la misma promoción que hacemos al interior, son por ejemplo las carreras que hacemos al interior, ¿no? El triatlón, las carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros. De alguna manera, pues con este tipo de actividades damos oportunidad a nuestra ciudadanía que al menos conozca hacia el interior el puerto. Así es. Actividades muy nutridas en pro de la recomposición también del tejido social. Muchísimas gracias, vicealmirante. Al contrario, para mí es un honor nuevamente. Una última del tintero, dice, se ha visto un cambio en los eventos en esta nueva gestión. ¿Qué tan importante es para Sipona eso, justamente el que la población tenga eventos magnos? Se refieren, yo creo, al recién, ¿no? Claro, bueno, en este año... 15,000 personas. Sí, y sobre todo este año, particularmente este año que también en sus inicios, empezamos con una promoción que le llamamos 50-30. 50 años como tal la creación del puerto de Lázaro Cárdenas, 30 años la creación de lo que en su momento fue API, ¿no? Ahora Sipona. Somos un puerto joven, que lo menciono, una ciudad joven y con mucho potencial. En 30 años hemos crecido de manera exponencial. Y específicamente en este año ese fue el objetivo, ¿no? Hacer una celebración hacia la ciudadanía en conmemoración de estos 30 años. En lo personal, para mí fue también una gran satisfacción contar con el respaldo de toda la población, que efectivamente estuvimos alrededor de 15,000 personas. En el penúltimo evento que hicimos fue el concierto de nuestro artista Pancho Barraza. El show de drones que estuvo impresionante, también estuvo un espectáculo que solamente los vemos en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, hoy por hoy fue un espectáculo que pudimos nosotros ofrecerle a la ciudadanía, el espectáculo también de pirotecnia. Y el último evento que hicimos fue también el torneo de pesca. También me dio muchísimo gusto ver la participación que hubo. Hubo 54 embarcaciones que concursaron. El primer premio fueron 100,000 pesos. Agradezco mucho también el patrocinio que tuvimos de los diferentes sesionarios, de toda la comunidad portuaria. Repito, somos un gran equipo. Sipona lo que hace es integrar todo este gran equipo y que tuvimos también como resultado esta participación. Y vamos por más. El próximo año queremos hacer nuevamente un torneo de pesca, que no nada más sean los locales, que vean gente de fuera, que venga gente de puertos o de lugares que son internacionalmente conocidos como torneos de pesca, llámese Puerto Vallarta, llámese Los Cabos, en donde hacen torneos muy interesantes. Y queremos también que Lázaro Cárdenas también sea reconocido por esos torneos de pesca, ¿no? Y las diferentes actividades, insisto, son en agradecimiento a toda la ciudadanía, y que ellos puedan, pues, de alguna manera también saborear y saber que el puerto es su puerto, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, el eslogan que ha dicho en la Sipona, que el puerto de Lázaro Cárdenas, pues es el puerto de la gente de Lázaro Cárdenas. Y bueno, respuesta inmediata del área de comercialización, para que ustedes sigan despejando sus dudas, porque nos tenemos que ir. Comercialización@puertolazarocardenas.com.mx. Pueden ingresar o a llamar al 753-53-30700, extensión 71012. Lo van a tener también ahí en las web, para que ustedes, bueno, sigan despejando sus dudas o comentarios directamente con los encargados de la administración, la Sipona,
de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Le agradecemos mucho su presencia, vicealmirante Alcemo Osorio Fraga, a los micrófonos de Libre Pensamiento. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y con todo su público. En controles, Jennifer Ariday. Muy buenos días. Y nos acompañó la maestra María Agustina de Asipona también. Yo soy Georgina Gasca. Hasta pronto.